conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. 7:40 de la mañana ya nos acompaña Eisenhower de Llanos Zapata, quien ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de las víctimas del conflicto armado y al acompañamiento de las comunidades afectadas por la violencia en el Eje Cafetero. Actualmente se desempeña como vocero de la Mesa Departamental de Víctimas de Risaralda y también integra el Comité de Justicia Transicional del departamento. Desde estos espacios ha liderado procesos de denuncia sobre la presencia de grupos armados ilegales en la región, entre ellos el Clan del Golfo, y ha alertado sobre fenómenos como la extorsión, el microtráfico y las amenazas contra los líderes sociales. Su historia también está marcada por la resiliencia. En el año 2018 sobrevivió a un atentado contra su vida, del cual logró recuperarse y continuar su labor en defensa de los derechos humanos. Hoy conversamos con él sobre la situación de seguridad de líderes sociales, el panorama del orden público en Risaralda y los desafíos que enfrentan las víctimas del conflicto en esta región del país. Fermín, nuestro invitado. Doctor Eisenhower, un placer tenerlo acá con nosotros en el estudio. ¿Cómo ha estado? Muy bien, buenos días para todos los amigos. ¿Cómo van las denuncias que usted ha venido haciendo? Tuvimos la oportunidad de tenerlo hace unas semanas en el noticiero Viva la Radio. Ha hecho unas denuncias que son preocupantes. ¿Cómo va ese tema? Pues mire, hasta ahora los organismos de inteligencia han estado pendientes de recolectar información en terreno, sobre todo el tema de los videos, porque las amenazas y sobre todo el graffiti que se dejó en la casa dejan una evidencia en 6 cámaras que hay. Y efectivamente estamos pendientes de eso. En las últimas semanas han capturado varias personas para efectos de hacer todo un proceso de reseña mientras realmente se comprueba si tienen algún vínculo con el tema de las amenazas. Y obviamente pues esto hace parte como de lo que viene pasando en todo el departamento. Ustedes saben que el hecho de que yo tenga, por ejemplo, un graffiti en mi puerta significa que las denuncias que hicimos sobre el Clan del Golfo en lo que fue Mistrató, Belén y Pueblo Rico, que es donde hemos estado más con la comunidad, escuchando todo el proceso, inclusive en el sistema de alertas tempranas, pues eso da cuenta de cuál es el grado de influencia que ellos tienen en su proceso de expansión. El Clan del Golfo no existía acá, hasta hace más o menos 2-3 años. Aquí en el Risaralda. En Risaralda. Ellos tenían presencia más o menos en 9 departamentos. Sí. Ahora tienen presencia en 11. El Clan del Golfo acá viene directamente desde el suroeste antioqueño. Claro. El tipo, es decir, el tipo más grande, o digámosle así, que es la Edwin Román Velázquez Valles, que es la estructura más grande que tienen ellos y la más rica de las estructuras que tienen en todo el país. Esa es la que se extendió hacia Risaralda por el tema del sureste antioqueño, pasan a Mistrató, de ahí a Belén y de ahí también a Pueblo Rico. Ustedes saben que el Clan del Golfo tiene una disputa en este momento territorial con el ELN y eso lleva a que Risaralda sea tomado como una especie de escenario de tránsito, pero también de estadía. Porque no es normal que usted venga, algo que aunque discrepábamos con la fuerza pública es que se decía que ellos venían simplemente de paso. Entonces uno sí decía, bueno, si vienen de paso, yo no entiendo por qué un grupo al margen de la ley como el Clan del Golfo viene de paso por Risaralda y le capturan 55 y le dan de baja 5. Hasta el momento ya van 72 exactamente con los capturados que han habido este 2026. Entre capturados y dados de baja. Eso significa que ellos no vienen de paseo, vienen para quedarse, y esa parte hace parte de esa expansión que ellos tienen para que hacen el departamento de Risaralda y sobre todo al manejo de lo que primero la minería ilegal. Exacto, porque es indiscutible que ellos vienen por la minería ilegal. Hay 2 atractivos muy importantes, la minería y la droga. Y el tema de la droga. En el tema de la droga fue lo que hizo que el año pasado tuviéramos el mayor incremento en esos municipios de homicidios. Por ejemplo, en 2024 Mistrató tuvo 3 homicidios, pero en 2025 19. Belén tuvo 3
en el 2025 llegó a 15. Pueblo Rico solamente tuvo en el 2024 2 asesinatos y llegó a 9. Entonces uno cuando empieza a ver el incremento, también empieza a ver que lo que pasaba en el occidente no era extraño también a lo que pasaba aquí en el área metropolitana, porque aparentemente son dos contextos diferentes, pero yo diría que es lo mismo, porque la expansión de ellos es fuerte en terreno. Es decir, si usted mira acá, Dos Quebradas tuvo 92 asesinatos, 2025, Pereira 212, y nunca hemos tenido cifras tan elevadas, casi desde del año 2005 a la época. Hoy por hoy, si bien es cierto, tenemos bloque de búsqueda, digámosle que se ha reducido la frecuencia para el tipo de asesinatos, porque estamos viendo, por ejemplo, que Pereira ya va casi sobre más o menos unos 25, 30 asesinatos y Dos Quebradas está llegando a los 15. Eso no es, digámosle que son las famosas victorias pírricas que podemos decirlo, porque aquí hay una mezcla de varias organizaciones muy fuertes. Uno, Cordillera en su antigua expansión, Eso de estructura, y sí. tiene una rebeldía que es de personas más jóvenes que están en confrontación con ellos para el dominio total de la zona, y eso incluye que inclusive la rebeldía haga alianzas con bandas más fuertes como los Flacos de Cartago, que dominan Puerto Caldas y Caimalito, pero también hagan alianzas con gente que viene de Antioquia o del Magdalena Medio, pero también alianzas con el Clan del Golfo. Eso significa que el Clan del Golfo no está ausente de los hechos de violencia tanto de Pereira como Dos Quebradas. Anteriormente en Eisenhower, disculpe que lo interrumpa, Sí. se había dicho que la alianza era entre Flacos y Cordillera porque Flacos surtía desde el Cauca a Cordillera con cargamentos, pero la alianza es con los rebeldes. Lo que pasa es que el jefe de los Flacos es alias Tres Caras. Y el señor era un antiguo jefe de Cordillera. Entonces, cuando usted mira ese proceso y cuando empieza la matanza de muchachos o de personas dedicadas al microtráfico entre Puerto Caldas y también de Caimalito, y algunos jefes algunos jefes disidentes de los Flacos que fueron capturados aquí en la ciudad de Pereira, entonces uno dice, no hay tal alianza, o si la había, la hubo en algún momento para algún proceso ya de drogas, porque es que cuando Risaralda no es productor de drogas, para poder ser productor de drogas necesitamos tener cultivos de más de 5.000 matas. Aquí lo que hay es una especie de bodegaje. Usted mira cuando recuerdan, el último golpe fue aquí en la vereda La Cima. Más de 300 y pedacito de kilos, y lo que dijo la misma policía es que ese cargamento pertenecía a dos jefes de Cordillera, incluido Tres Caras. De manera que esa alianza entonces se ha venido debilitando, porque ahora lo que hay es una especie de alianza de rebeldes con Clan del Golfo, pero también con Flacos. No solamente para una especie del manejo o de bajarle digámosle así, todo el tema de la guardia al tema del microtráfico, porque el gran negocio aquí es el Tucibí. Es indiscutible que el Tucibí le produce mayores ganancias a todas estas organizaciones, porque una pastilla Tucibí pura proviene del Ecuador o la traen de Panamá, y las rutas son muy fáciles de conocer. Pasan la frontera de Ecuador, llegan a Nariño, Cauca, Valle y llega a Risaralda. Una pastilla pura vale 150.000 pesos. Pero cuando aquí un muchacho de grado 10º y 11, que eso también se advirtió, aquí un pelado de 10º y 11 con mínimos conocimientos de química suaviza una pasta pura y la convierte en 2 o 3 de 50 o 60.000 pesos. Entonces, claro, los muchachos vieron que eso era un negocio rentable, porque si de una pastilla es capaz de sacarle 3 o 4 dosis, claro, es superior el valor a que la puede vender y que la vende en bares y discotecas. El problema es cuando usted empieza a meterse a los negocios o el mercado de otros, y eso genera inmediatamente la reacción y empieza la matanza. Todo el mundo recuerda que la matanza empezó en Santa Rosa de Cabal, que es lo más curioso, cuando mataron a Alia Chemo, al Duende y al Mocho.
esos tres. Ahí fue como el florero de Llorente, en el cual se inició la matanza de un lado y otro, y se extendió solamente a Dos Quebradas, luego llegó a Pereira, y ese es el resultado de lo que vivimos en el 2025, y lo que todavía vivimos hoy por hoy. Ustedes miran, no hay respeto, y ni siquiera horas para hacer atentados. Eso se mata a cualquier hora y delante del que sea. Cualquier lugar. Y en cualquier Sí, lugar, así y no es. importa si hay menores de edad, si hay familias, si el que van a matar tiene su familia, ahí también se la llevan por encima de lo que sea. De manera que esa misma situación es la que lleva a que los municipios hoy por hoy, uno mira al alcalde de Pereira haciendo todo el esfuerzo, pidiéndole al gobierno nacional que refuerce. Hoy tenemos un bloque de búsqueda, pero hoy hemos cuestionado mucho el bloque de búsqueda. Tenemos un buen coronel, hay que decirlo, que el coronel Ochoa pues ha resultado ser un jefe tropero. Sí, Es un tipo de los sí, que sí. le ha puesto y además que viene con un entrenamiento fuerte por parte del Cauca. Es que él viene del Cauca, de torear las disidencias de las FARC, de las 3 disidencias que hay fuertes allá, la Jaime Martínez, la Carlos Patiño y la Dan Izquierdo. De manera que no sabe a qué también se está enfrentando acá, pero siempre decíamos era que los operativos que se están haciendo contra todas las bandas, y eso incluye todos, es decir, que están dándole a los flacos cuando llegan aquí al departamento, a Cordillera cuando llega también acá, le están dando también a Clan del Golfo cuando viene acá a hacer sus alianzas, incluida la extranjera. Ustedes han visto la modalidad de los últimos 15 días. Capturan extranjeros que vienen a esconderse en acá, pero no solamente vienen a esconderse, en eso no es simplemente venir a esconderme mientras yo tengo una circular roja europea o estadounidense o de los países asiáticos, no, se esconden pero también hacen negocios, es decir, cómo hacen Claro. alianzas para llevar mayores alijos de droga hacia México, hacia África. La nueva ruta es Venezuela, países intermedios de África, y de ahí a Marruecos, y de Marruecos entrar a Europa. Entonces, esas alianzas usted las mira en el sentido de que el operativo se centra mucho en mandos medios y bajos, pero ¿dónde está la gran estructura? Nosotros tenemos estudios donde tenemos más o menos 27 cabecillas grandes. Estamos hablando de gente que rara vez la tocan. Y son los dueños de las casas. Usted ve que cada rato también le dicen, vea, vamos a extinguir tal casa, vamos a extinguir tal otra. Y uno lo hace, pero dice, venga, pero ¿cuándo? Es decir, ¿dónde está la investigación contra esos grandes capos? ¿Por qué 27. no llega si usted la tiene, ¿por qué no llegan las autoridades a ellos? Exacto, ¿por qué no llega? Si nosotros como defensores de derechos humanos y que hacemos estudio en terreno, sabemos quién se mueve con quién y cómo se mueven, uno dice, ¿por qué no han ido por esos 27? Que son las cabezas de todo el negocio que se mueve acá, porque eso no solamente es un tema narcotráfico. Por aquí vemos, por ejemplo, aquí el tema de Cordillera funciona como una oficina. Entonces aquí tenemos, ellos prestan gente para microtráfico, prestan los famosos ruleros. Los ruleros. Campaneros. Sí, pero también es el gatillero. Ah, claro. El que no solamente custodia la olla, sino que también garantiza que los enemigos no se metan al terreno donde están acá, pero también es el que va y cobra si es una cuestión, por ejemplo, de gota a gota. Es decir, es un outsourcing que yo lo puedo utilizar a la hora que quiera para hacerle daño a alguien o para cobrarme una cuenta. Es decir, es casi como un reemplazo de nuestra justicia ordinaria. Se tiene una deuda y va y se contrata con alguien de la oficina, vea, alguien me debe tantos millones, va y me la cobra, se cobran de ahí tanto y listo. Entonces, eso funciona así. El tema del gota a gota, el pagadiario, el tema del monopolio, porque hay negocios aquí donde es casi que se le dice a la gente, le tiene que comprar a Julano de tal, la materia prima. Por algo decía la revista Diners, ustedes recuerdan más o menos, hace una investigación que se hizo hace más o menos 3 o 4 años, que decía que el lavado de activos en el eje cafetero se vende como pan caliente. Y dije, pero, ¿qué tiene que ver eso? Es el tema de las panaderías. Panaderías de 24 horas, con algo mucho más fuerte, y es que usted con una panadería lava mucho dinero. Porque muchos de los productos de panadería no pagan IVA, o sea que usted no reporta eso en sus cajas para reportar la DIAN. Entonces usted puede justificar plata ilegal a través de nómina, a través de insumos de la panadería, material que se necesita para todo el proceso, la remodelación inclusive,
Y usted mira panaderías en sectores deprimidos, funcionando las 24 Pero horas. tremendas. Entonces uno dice, es un negocio, y eso ya... Y eso lo iniciaron los paracos, ¿no? Sí, Los paramilitares. exactamente. Ellos, digámosle así, que ellos sí son buenos emprendedores. Sí. Y eso funciona de esa manera. Mira que ese es el objeto, porque también se le decía, yo recuerdo varias en reuniones que se tuvo con la policía, el ejército, porque hay escenarios donde podemos interactuar con ellos y decirle, no es solamente el hecho de capturar, también tienen que dedicarse al tema de la economía, qué pasa con las economías de ellos, qué pasa con el lavado de activos, qué pasa, por ejemplo, con la parte de colaboración con por ejemplo, aquí la Regional 6 de Policía y la Regional 4, que son nuestros vecinos de la Regional 3, que es la zona abajo de Cauca, Valle, Nariño, y qué pasa con Antioquia. Porque muchos, yo recuerdo que cuando la policía del ejército hizo los operativos, por ejemplo, contra el Clan del Golfo, taponaban la vía de Mistrató, pero inmediatamente ellos cogían la vía Andes a salir a Río Sucio, Caldas, y de nuevo Caldas, otra vez a Quinchía pasan a Guática, y de Guática se bajan rápidamente por San Clemente o se bajan por Santa Ana y llegan de nuevo a Mistrató. O sea, son nuevas rutas que hay. Eso frente a ese aspecto. Pero también tenemos el otro escenario, es el ELN. Es indiscutible el fortalecimiento del ELN, que siempre se ha dicho que también iban de paseo. No, aquí aquí hace presencia la Ogli Padilla. La Ogli Padilla tiene, tiene 3 frentes, que es el Boches, la Ernesto Che Guevara. Los cimarrones. Y sí, exactamente. Y entonces, cuando ellos están en esa zona y cuando entran en confrontación con el Clan del Golfo o con el ejército de la policía, pues es lo que usted ve, el taponamiento y el confinamiento que hay de las poblaciones indígenas y afros en la vía entre Pereira y Quibdó. Ese es otro fenómeno que se está dando cuenta. Y ahora viene un fenómeno, y es que está llegando una de las disidencias de las FARC a controlar el cañón de las Garrapatas y entró en confrontación con el ELN. Casi que lo que estamos viviendo en el Catatumbo, es decir, donde el Frente 33 disidencias de las FARC se enfrenta a un sector del Frente Oriental del ELN. Si eso llega, si se consolida el tema de esa confrontación, disidencias de las FARC con el ELN, tendríamos un escenario diferente en el tema de los municipios de Risaralda que colindan con el Valle del Cauca. En este caso sería La Celia, Balboa, y entraríamos en un proceso también con el tema de Santuario, porque ustedes saben que ahí hay un corredor supremamente importante para el tema de negocio de las drogas. Eso es una situación. Lo último que hemos descubierto es cómo se utilizan hoy la droga proveniente de Cauca, Valle, Nariño. Tiene 2 rutas. Una es Cañón de las Garrapatas, llegan a Versalles, San Serma, El Águila, pasan a La Celia y entran a Risaralda. O la otra es Cañón de las Garrapatas, Versalles, Cartago, y se está utilizando el río Cauca para llevar la droga hasta Caimalito, entra a la Virginia y la Virginia se distribuye a Viterbo, a Belalcázar, San José, Anserma y también una parte de Río Sucio. Entonces, las rutas son diversas. Y la otra es la que llega por la vía normal, la autopista que conocemos entre Cali, exacto, que es la que se ve. Pero volvemos a lo mismo, y es que uno se pregunta por qué la policía de Risaralda y la metropolitana sí capturan grandes alijos y en la del Valle no. Entonces, ahí es donde uno se pregunta. Y la del Cauca. Entonces, ¿qué pasa con la policía en el Valle? ¿Qué pasa con la policía en el Cauca? Y muy diferente. No analiza eso es lo que uno diría, bueno, cuéntenos entonces qué pasa, porque como en Risaralda cada rato, en los operativos que hacen en Cerritos o en la vía inclusive que va de la Virginia, o inclusive por la Pacífico 3, es que el tema, el hecho de que cuando usted dice, bueno, es que hicimos la Pacífico 3 para mejorar la conexión Buenaventura-Antioquia, pero ustedes saben que ese mismo corredor también sirve de corredor para las drogas y todo lo demás.
Caramba, un panorama Erika, bastante Se sorprende uno de... complejo, sí, escuchar eso, que las autoridades, la pregunta que queda al aire, que se acaba de decir, bueno, si ustedes tienen esa lista, si tienen esos estudios, esos conocimientos, ¿qué pasa con la inteligencia militar, con la inteligencia de la policía, la inteligencia de la SIGIN, de la CTI, para dar con los verdaderos cabecillas? En Eisenhower lo que significa o se puede interpretar es que la situación del narcotráfico, narcotráfico ya, eso, ya no hay microtráfico, ya eso es narcotráfico, junto con el tema de la corrupción en Colombia, muy difícil se va a erradicar, porque hay un matrimonio, hay un concubinato entre ciertas autoridades administrativas que son complacientes porque patrocinan campañas y la política enredada con el tema del narcotráfico va a ser muy difícil de erradicar. Yo diría que pues es tan estructural ya el tema de la corrupción que permeó todos los niveles de nuestra sociedad colombiana, y entonces aquí podríamos decirle que todo se mueve a punta de dinero, se compran de todo, se compra de fiscales, jueces, todo. Y lo peor que le ha pasado acá, es decir, esa relación, porque creíamos que la relación solamente de narcotráfico era de grandes jefes políticos, es decir, senador, representante, presidencia, campañas electorales de alto cilindraje, pero no, hay una base muy fuerte en lo que se llama el poder regional, es decir, alcaldías, gobernaciones, sí, claro. uno lo nota. Entonces estamos como viviendo lo mismo que hoy se ve en México. Ustedes vieron que esta mañana renunció el gobernador de Sinaloa, el estado como tal, porque le dijeron que está en una lista ya de investigación por lavado de activos y haberse patrocinado su campaña para la gobernación en ese estado de Sinaloa. Entonces uno dice, ¿qué pasa en Colombia? Es que eso no es diferente. Sí. ¿Por qué se hablaba aquí de los vuelos charter que llegan al aeropuerto Matecaña provenientes de México? Llegan como turistas, pero ustedes simplemente cogen un vehículo y lo llevan rumbo Valle del Cauca y van hasta la zona. Porque hay una apropiación muy clara, y es que si usted controla, por ejemplo, un alcalde, controla un gobernador, lo patrocina y lo obliga a tener que quedarse callado, pues ¿quiénes dirigen la policía administrativa y la policía en sus consejos de seguridad y todo? Pues lo dirige un gobernador, un alcalde. Entonces, si lo tienen cooptado, cooptación como un sentido, te patrocinamos, ahora te estás quieto, ojo a los operativos. Déjenos trabajar. Entonces, eso genera también que ese estado de corrupción pues se apodere también de la esfera política. Entonces, por eso disfraza con los operativos, se disfraza con todo. A los pequeñitos. ¿Sí? Entonces, o simplemente casi como dice una especie de arreglo. Entregamos a un menor, a una cabeza menor, pero las grandes se quedan quietecitas y esperamos el siguiente proceso electoral. Cabeza menor que a los días está otra vez en la calle, porque eso es una estructura, eso es una organización que tiene los mejores abogados penalistas para que los dejen salir. Como lo acabas de decir, se coopta también a fiscales, a magistrados, a jueces, y todo eso está hecho un disparate. Mire usted, hace más o menos un mes conocimos cuál era la nómina, por ejemplo, del Clan del Golfo. ¿Cuál es dígame así, los niveles salariales? Ajá. Y uno se aterra de cómo manejan eso y funciona. Un campanero, una persona que se para en una esquina, puede ser inclusive un niño menor de edad o un adolescente, le pagan 1.500.000. Pero solamente para que esté parado allí. Solamente para que esté parado allí, es eso. El que ya maneja 4 o 5 personas gana 3 millones. Y de ahí va el ascenso. Por ejemplo, uno diría, antes, ¿cuánto será la nómina de alias Chiquito Malo? 22 millones de pesos. Esa es la nómina. Entonces, cuando usted mira toda esa cantidad, ahora, sostener al Clan del Golfo, por ejemplo, que tiene más de... ha crecido exponencialmente desde en los últimos 3 años, que esa fue la crítica que se le hace al presidente, es porque la Paz Total no funcionó, al contrario, se aprovechó el espacio de la Paz Total para crecer. Sí. No, solamente habían 3.500 hombres del Clan del Golfo, ahora estamos en 9.400.
El ELN pasó también de 3.800, está casi en 6.000 hombres. Y así han crecido todos los grupos. Podemos decir, las disidencias, por ejemplo. Que la reclutación forzada de pronto no se da en ese nivel, sino que son jóvenes que llegan allí buscando oportunidades, porque con sueldos, imagínese, que usted lo acaba de decir, solamente para pararse en una esquina a avisar cuando viene la policía, le pagan 1.500.000, es atractivo. Además, ese servidor inició hace unos años una investigación periodística que la tuve que dejar porque ya me pusieron... Vienen las amenazas. Me amenazaron y veo que en las comunidades, no voy a decir el barrio aquí en Dos Quebradas, la comunidad hace parte del negocio. O sea, las familias hacen parte del negocio. Cuando uno va entrando a esos lugares a comprar la droga, las familias están en la puerta y van avisando quién es el personaje o qué características tiene. Y usted le puede preguntar a cualquier familia que está ahí en la puerta, ¿dónde consigo tal cosa? Y le indican de una vez, o le mandan el hijo a que lo lleve a donde es. O sea que es muy complejo el tema de erradicar el tema del narcotráfico, porque en las comunidades hacen parte familias enteras, los que están en las motos dando rondas, los que campanean, los que venden, los que hacen la fila. Y algo que me llamó poderosamente la atención, que yo llego y hay una fila y yo dije, ¿esa fila qué? Le decía a uno, oríllense, en el andén, usted sabe, había una fila como de 50 personas. ¿A qué? A comprar cocaína. Digo uno, bárbaro, ¿cómo es que casi que central en Dos Quebradas la policía no sabe eso? Es que esa es la gran como la pregunta. O sí lo saben, pero entonces, ¿qué pasa con el resto de la parte operativa? Enfrentar realmente el fenómeno como debe ser. Entonces es bastante complejo. Yo creo que los alcaldes se quedan corticos en cuanto a sus políticas frente al tema. Claro, sí, porque digamos, un alcalde llega o un gobernador llega y dice, vamos a promover una especie de oportunidades emprendedores para los muchachos. Y esa oferta es muy lenta frente a la otra que es rápida. Claro. Y no necesita ni siquiera hoja de vida, esa norma número 3, nada, vainas. Nada. Eso es rapidito, vengas a la esquina que le vamos a pagar y todo lo demás. Entonces uno dice, fracasa la política del Estado, las políticas públicas de empleo, del niño, niña, adolescente frente a ese tema. Agréguele que un pelado que no está haciendo nada en la casa, la crisis que hay en los barrios. Uno mira aquí comunas donde el papá es realmente la mamá es la que cubre todo, pero la mamá le toca ir a trabajar, el pelado queda al garete. La mayoría no tiene papá ni mamá, que son huérfanos de papás vivos. Exacto. Que están en el exterior. Esos hogares monoparentales. Y ahora, y otra situación que detectábamos era los muchachos cuando sus padres del exterior le envían. Ustedes recuerdan que ustedes saben muy bien que el eje cafetero sigue siendo la zona que más recibe remesas. Estamos hablando de 13.5 billones. Y crecieron mucho. Entonces, de manera que mucha de esa plata, los pelados la utilizan para cosas ilegales. Por ejemplo, uno mira parte de las reservas o parte de esas remesas que el muchacho va y dice, mamá, es que voy a sacar una moto. Pero ¿la moto para qué es? Claro. Entonces la moto, no, es que voy a ponerme de mototaxista, sí. Pero también detrás de la mototaxista está la distribución de drogas a domicilio, pequeñas dosis, y uno los ve. O va inclusive a servir como cobrador del gota a gota o el pagadiario. Entonces uno mira que el emprendimiento, esa malicia que tenemos, digámosle aquí en el eje cafetero de los paisas, ese raigambre de hacer la plata como se tenga que hacer, pues eso funciona. Y más si tenemos bandas como la que están moviéndose en esta ciudad con la cantidad de dinero que se mueve. Eisenhower, gracias. Siempre nos deja preocupados aún más estas entrevistas, esos datos que ustedes tienen, esas investigaciones, como personas que trabajan en campo, personas que son los defensores de los derechos humanos, pues tienen el conocimiento allí, palpable y real de lo que sucede, este panorama tan preocupante del microtráfico, donde nuestras juventudes cada día más van tendientes a perderse, a tener una sociedad del futuro realmente inmersa
en el mercado de la drogadicción. Eisenhower, gracias por estar con nosotros y repito, gracias por dejarnos preocupados. 8:10 minutos de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Eisenhower de Llanos Zapata. Vamos a una pausa, ya regresamos con nuestra siguiente invitada.